Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente aquí en su casa y vamos a estudiar su palabra. Quiero invitarles a que me acompañen para que oremos juntos. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por permitirnos la bendición, la dicha de estar aquí en tu casa, puesto que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Gracias por permitirnos, Señor, acercarnos hasta el trono de tu gracia a través de Cristo, a través de esta oración, y rogar que nos bendigas en el estudio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, permítenos, Señor, comprender tu palabra, aprender de ella. Guíanos en todo y que nada, Señor, nos perturbe ni nos distraiga. Te lo suplicamos todo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen sus lugares. Gracias. Hace 15 días, porque la semana pasada no tuvimos culto de la sociedad femenil por la Semana Mayor, la Semana Santa, nuestra hermana Katy nos habló acerca de la oración que hizo Esdras. Se acordarán un poquito, una oración de confesión en la que Esdras reconoce el pecado que había cometido pues una gran parte del pueblo de Dios. Pues después de la oración de confesión que realizó Esdras, dice el capítulo 10, vamos a recordar un poquito, el capítulo 10 de Esdras, el primer versículo, dice que no solamente Esdras en su oración se contristó, sino que también mucha parte del pueblo, dice aquí, versículo número 1, dice, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Recuerdan esto, ¿no? No solamente Esdras, sino hombres, mujeres y niños. Y escuchaba yo un comentario acerca de, pues, de este momento, ¿no? Cuando el pueblo está todo reunido, llorando, compungidos por el pecado que habían cometido. Esdras está orando y se unen a esta oración, pues, todas estas personas. Pues después de esta oración tan sensible, Secanías, el hijo de Jehiel, un personaje que se menciona en el versículo número 2, reconoce que pues habían pecado, que habían prevaricado contra Dios, habían infringido la ley de Dios. Y este hombre Secanías hace una propuesta, versículo número 3. Hace una propuesta a Esdras de echar a las mujeres extranjeras. Esto suena fuerte de entrada, ¿no? Echar a las mujeres extranjeras juntamente con los nacidos de ellas. Y a Esdras le pareció bien la idea. De hecho, Secanías le dice a Esdras, levántate. Yo propongo esto, hagamos un pacto con Dios, echemos a estas mujeres extranjeras, a sus chiquitos, y tú eres el encargado de hacer esto. Le dice a Esdras, tú eres el gobernador de Judá, tú tienes que hacer esto, levántate. Y Esdras, de inmediato, según la narración del capítulo 10, dice versículo 5, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juramentaron, dijeron, sí lo vamos a hacer. Desde aquí ya comenzamos a ver cuán dispuestos están a realizar lo que Secanías ha propuesto de echar a las mujeres. Y les dije que esto suena muy fuerte, ¿no? Porque, pues, yo pensaba de este pasaje y bueno, y los hombres no amaban a las mujeres, y los niños que habían no amaban al papá, como para pensar en una ruptura tan drástica de esta manera. Cuando nosotros leemos el pasaje de Esdras 10, la verdad es que sí suena en estos términos algo muy impactante, muy fuerte, ¿no? El echar a las mujeres y con ellas a los niños, pero vamos a ver que no es en ese panorama lo que narra el capítulo 10 de Esdras, ¿sí? Hoy vamos a hablar precisamente de la ejecución de esa decisión, de lo que Secanías había propuesto. Vamos a echar a las mujeres. Y esto, pues,
También suena muy fácil, no vamos a echarlas y listo, asunto arreglado, se terminó el problema. No, vamos a analizarlo con la ayuda de Dios y vamos a ver primeramente que, pues miren, esta decisión que ellos están tomando, no es una decisión arrebatada. No fue algo que el Espíritu Santo, que Dios obró en sus corazones. Vamos a verlo de esta manera, como una determinación obrada por el mover del Espíritu Santo. ¿Y cómo vemos esto en el libro de Esdras capítulo 10? Bueno, miren, ¿cuáles son las evidencias internas en este capítulo 10 de que el Espíritu Santo se había movido en medio del pueblo para que ellos determinaran hacer esto, que se mostraran tan decisivos, tan determinantes, tan radicales en decir, vamos a hacerlo? Es un mover del Espíritu Santo en medio de ellos. Decía yo, ¿cuáles son estas evidencias? Primera, en el versículo 1, la convicción que hubo de pecado, la confesión, el arrepentimiento y la decisión a hacer lo que Secanías había propuesto. Cuando leímos nosotros, versículo 1, que los hombres, las mujeres, los niños, todos en esa oración que realizó Esdras, todos se identificaron, todos fueron en un solo sentir como pueblo, en un solo sentir. Ellos se contristaron, ellos confesaron, ellos se arrepintieron y ellos determinaron y decidieron hacer esto que Secanías estaba propuesto. ¿Quién hizo eso? El emocionalismo porque el gobernador Esdras estaba llorando. Fue un momento de emocionalismo en el que todos ellos dijeron, sí, vamos a hacerlo, vamos a echar a las mujeres extranjeras. Si solamente hubiese sido un emocionalismo, pocos días después, si no es que al atardecer de ese mismo día, muchos se hubiesen arrepentido. Hubieran dicho, no, pero ¿cómo la voy a echar? No, pues ¿cómo voy a hacer esto? No, porque no fue el emocionalismo. A profundidad podemos ver cómo el Espíritu Santo es quien es el que ahora nosotros entendemos por el Nuevo Testamento, por la revelación completa que ya tenemos de Dios. Nosotros vemos que el Espíritu Santo es el que conmueve los corazones. ¿No es así? El Espíritu Santo es el que nos redargüe. Dice el Evangelio de Juan, en palabras del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Consolador, Él es el que les va a redarguir de pecado. Entonces, ¿quién está haciendo esto en medio del pueblo de Israel? El Espíritu Santo es el mover del Espíritu de Dios, redarguyendo los corazones de estos hombres, mujeres y niños, juntamente con Esdras, con Secanías y todos los líderes, para reconocer su pecado, ¿sí? Otra evidencia es la respuesta que ellos tuvieron unificada, porque recordarán ustedes que Esdras dice, a ver, de aquí a 3 días, todos se van a presentar en Jerusalén, todos los de Judá y todos los de Benjamín, de aquí a 3 días se van a reunir todos. Aquí los queremos ver a todos. Pasaron los 3 días y todos los varones estaban allí en Jerusalén. Algunos piensan que fue por la aparente amenaza que hay a ver, busquen por favor allí en Esdras capítulo 10, en la aparente amenaza que hay en el versículo 8, cuando les dice, que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y él fuese apartado de la compañía de los de la transmigración. Pues sí suena amenaza. Si tú no vienes en 3 días, te vamos a despojar de todo lo que tú tengas. Pero independientemente de esto, si estamos diciendo que fue un mover del Espíritu Santo el que los conmovió, ya una vez conmovidos, redargüidos de pecado, pues ¿cómo no iban a acceder? Yo creo que no hubo necesidad quizás de ese versículo 8 de decirles, y el que no venga. Sí fue una medida de Esdras como gobernador. Pero si espiritualmente estamos diciendo que ellos ya habían sido redargüidos de pecado y ya habían sido conmovidos,
¿no se habrían de presentar al tercer día? Sí, porque lo que el Espíritu Santo produce en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre, no es algo temporal, algo, decía yo, impulsivo. Sí, lo voy a hacer, hoy dejo. No, yo he compartido mi testimonio con ustedes, ¿no? De dónde el Señor me sacó. Yo andaba en los bailes, yo andaba en ese ambiente. Cuando yo decía, yo Rogelio, decía, voy a dejar ya esto, yo no pude. Muchas veces, infinidad de veces, yo llegaba de esos bailes, de esos ambientes, ya se los he platicado, ¿no? Yo estaba de día en el templo, en la tarde me veían el domingo, mismo domingo, mañana en el templo, por la tarde estaba en el baile y redarguido por allí, por la conciencia. Cuando era de mi conciencia decía, ya no voy a venir, ya. A los 8 días estaba yo en lo mismo. Hasta cuando yo sentí de verdad que el Espíritu Santo había obrado en mi corazón. Yo muchas veces quise dejar eso y no pude. Cuando tú quieres hacerlo por ti, no se puede, pero cuando el Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu te da fuerzas para dejar de hacer esas cosas. Y fue así, decisivo y radical, cuando dije, esta es la última vez, con la ayuda de Dios, que yo vengo aquí. No entré, me regresé a mi casa, se acabó. Yo sí recuerdo ese día, ¿no? Porque dije, ahora no fui yo el que dijo, ya no regreso. Entonces estos hombres al tercer día, ya una vez redarguidos por el Espíritu Santo, sin necesidad de la amenaza, se iban a presentar y decir, sí, reconozco que hice mal. Tengo una mujer extranjera, me casé con una mujer extranjera y aquí estoy para dar la cara, ¿no? Cuando uno enfrenta su realidad así, movido por el Espíritu Santo, que es lo que estoy mencionando en este primer punto, que fue una determinación obrada por el Espíritu Santo, ahí es cuando nosotros vemos la ayuda de nuestro Dios, ¿sí? Entonces todos se presentaron, ahí está. Fue unificada la decisión de los varones de Judá y de Jerusalén, de Benjamín, todos se presentaron al tercer día. Ese también fue el mover del Espíritu Santo, quien los movió, los redarguyó, los movió. Ahora, aceptaron el acuerdo, la aceptación. Esto está en el versículo número 12. ¿Sí? La aceptación de apartarse de las mujeres extranjeras. Dijeron, lo vamos a hacer. Y también fue por unanimidad. También lo aceptaron de esta manera. Su quebrantamiento era entonces emblema de lo que el Espíritu Santo había hecho en el corazón de ellos. No podemos ignorar esta parte porque si no, les decía yo al principio, caería simplemente en un emocionalismo. Lloramos en la oración de Esdras, nos conmovió el sentir que él tenía. Secanías se puso de pie, dijo, vamos a echar a las mujeres extranjeras, y todos dijimos, sí, vamos a echarlas. Y pasó el emocionalismo y no ocurrió nada. Decía yo, pocos días después, o al atardecer de ese mismo día, muchos estaban diciendo, ¿qué cosa dije? No, ya ellos habían sido movidos por el Espíritu Santo. Sabemos que cuando el Espíritu entonces cae en la vida de una persona y redarguida, la convence de sus caminos, es entonces cuando ocurren cosas como la que se narran aquí en el capítulo 10 de Esdras. La palabra de Esdras sí fue dura y fue también clara. Versículo 11, les dijo, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. ¿Sí? Palabra fuerte, vamos a hacerlo. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a actuar de esta manera. Les dice, vamos a apartarnos. ¿Sí? Y siempre es mejor darle la gloria a Dios y obedecer su voluntad, que dice el Nuevo Testamento que es agradable y perfecta, ¿no? Y debemos esforzarnos, por eso estamos hablando de ser radicales y decisivos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude y nos dé fuerzas. Bueno, segundo, los matrimonios mixtos no eran pocos, ¿se acuerdan? Eran muchísimos, habían abundado. Versículo número 13. Versículo 13 de Esdras 10, eran demasiados. Escuchen lo que los mismos hombres, los varones, dicen.
Dicen, más el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. Bueno, están viendo un inconveniente. El tiempo es lluvioso y no hay fuerza para estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos. Imagínense, no era tan fácil como dije al principio. Vamos a echarlas. Así que tomen sus cosas y que se vayan. No, no era así. No, sería inhumano, ¿no creen? Sería inhumano decir, mujeres agarren a sus niños y adiós, váyanse. Sería inhumano. Dicen, la obra no se termina en un día ni dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este negocio. Ya estudios atrás explicamos cómo se dan, ¿no?, estos matrimonios mixtos hasta el día de hoy, ¿no? Dentro de nuestras iglesias. Hasta el día de hoy se siguen dando los matrimonios mixtos en la iglesia. Ya explicamos también cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, da indicaciones de qué se debe de hacer. Bueno, pues aquí mismo también el Espíritu Santo es el que les está guiando para lo que tienen ellos que realizar. Entonces son demasiados los hombres que han prevaricado, que han pecado contra Dios. Dicen, somos muchos, el número era escandaloso. Uh-huh. El número de mujeres que habían sido abandonadas, repudiadas, que vivían una situación de divorcio, era algo intolerable. Miren, no, el pecado que nosotros estamos aquí analizando, dicen los comentaristas, que no es de que ellos siendo solos, escuchen esto bien, por favor, que ellos siendo solos dijeron, me gusta esa mujer extranjera y se casaron con ella. No. ¿Saben en qué radicaba el pecado, según los comentarios? Es que habían repudiado a sus mujeres judías por tomar mujeres extranjeras. Y esto agravaba la situación. O sea, no es que yo soltero me casé con una gentil, con una mujer extranjera y en eso consistió mi pecado. No, el pecado estaba en que habían repudiado a la mujer judía y habían tomado a la mujer extranjera. Y entonces el número de mujeres judías repudiadas, pues dice, somos muchos los que hicimos esto. Y dijeron, la obra no se termina y en un día ni en dos, somos demasiados. ¿Por qué las habían repudiado? De hecho, miren, hay una referencia cercana que hace el profeta Malaquías. Acuérdense que de Esdras, pues ya al tiempo final de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, ya con los últimos profetas, Zacarías y Malaquías, el Señor denuncia las faltas que había cometido el pueblo. Y este pasaje es interesante, Malaquías 2, a partir del versículo 10 al 16. Y quienes comentan este pasaje dicen que la razón, escuchen qué absurdo es esto, la razón por la que habían repudiado a sus mujeres era porque sus caras se habían ennegrecido en el viaje a Jerusalén desde Babilonia, y esa fue la causa de muchos. Obviamente es un comentario, no sabemos qué tan cierto haya sido, pero si fue así, pues les decía yo, ya era grave el asunto. Agravaba de que repudiaron a la mujer judía por tomar una extranjera. Ahora, la causa probablemente por la que repudiaron a esas mujeres, dicen los comentarios acerca de Malaquías 2, del 10 al 16, que había sido porque las mujeres en el transcurso del viaje, sus rostros se habían quemado con el sol, se habían ennegrecido. Acuérdense que los judíos repudiaban a la mujer por cualquier cosa y el Señor Jesucristo esto lo censuró, ¿no? Y dijo, es por la dureza del corazón del hombre. Repudiaban a la mujer porque se le quemaba la comida, porque no se aseaba, repudiaban a la mujer porque no cuidaba a los niños, repudiaban a la mujer por cualquier cosa. Y los comentarios de este pasaje dicen que las habían repudiado porque en el camino pues habían ennegrecido sus rostros. Las habían repudiado y buscaron mujeres extranjeras. Si esto fue así, imagínense qué caballerosos, ¿no?
gracias. Como si alguien dejara a su mujer porque dice, es que ya ahora tienes canas, ya no me gustas, ¿no? Ahora tu rostro ya está arrugado, ¿no? Es que ahora tú ya no estás así como cuando eras joven, ¿no? Es que tu cuerpo cambió mucho y pues ya no me gustas y repudiar a una mujer. No es el punto ahorita, pero el repudio y el divorcio no es lo mismo. El repudio era dejar a la mujer por cualquier causa. Y esto lo dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Repudiaban a la mujer por cualquier causa y preguntaron a aquellos, ¿es lícito hacer esto? Y el Señor dijo, no, pues ¿cómo creen? Por cualquier causa, en este caso, porque ya se quemó, no, porque su cuerpo ya cambió, no me gusta, la voy a repudiar. No. Y les dije, esto agravaba la situación. Y dicen ellos, somos muchos lo que hemos hecho. Bueno, versículo 10. De hecho, Malaquías 2:10, no voy a leer todos los textos que habla precisamente acerca del repudio, pero el versículo 10 es el que comentan y dicen, ¿no tenemos todos un mismo Padre? O sea, ¿cómo repudias a una mujer por esa causa si somos de un mismo Padre, somos el mismo pueblo, no nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Y ya más adelante habla del matrimonio, ¿no? Dice, tú has dejado a la mujer de tu mocedad. O sea, has agravado y has provocado la ira de Dios porque has hecho esto. ¿Por qué la has repudiado? Y esta es la situación entonces de lo que se está viviendo aquí en el tiempo de Esdras. Y entonces, imagínense, vamos a echar a las mujeres. Ah, ¿y ellas qué culpa tenían, no? Decimos nosotros, de lo mala onda que se habían portado los hombres. Repudiaron a la mujer judía porque ya no les gustaba y entonces veían a la mujer extranjera más atractiva, más linda y entonces se casaban con ella. Y repudiaban a una y a otra y a otra, ¿eh? Ya les digo, ahorita no les voy a explicar qué es el repudio, pero no es lo mismo que el divorcio. Ellos seguían teniendo derechos sobre esa mujer repudiada y el día que querían iban y la tomaban. El divorcio fue hasta cierto punto una solución noble para la pobre mujer, decirle, déjenla en libertad y si se quiere casar, pues que rehaga su vida. Pero tenerla repudiada era nada más hacerla a un lado y el día que yo quiera sigue siendo mi mujer. Está repudiada, pero sigue siendo mi mujer. Y nadie más la podía tomar. Bueno, esa es la situación que se vive aquí. Fue necesario, de hecho, fue necesario examinar cada caso individualmente. Cuando dijeron, vamos a analizarlo, esto no es de un día ni de dos, miren, esto es un proceso, vamos a llamar a los jueces de Israel, llamen a cada uno, vean el versículo número 14, ahora del mismo pasaje que estamos viendo, versículo número 14 dice, estén ahora nuestros príncipes, ya después de que se están poniendo de acuerdo de cómo van a realizar este proceso, dicen, sí estamos de acuerdo, pero vamos a llamar, dice, estén ahora nuestros príncipes, los de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hubieran tomado mujeres extranjeras, vengan a tiempos aplazados. Es decir, vayan llamándolos, primero unos, luego otros, llámenlos en tiempos aplazados, que los jueces analicen la situación de cada uno de estos matrimonios y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre nosotros. Dijeron, vamos a analizar estos casos. Y cuando analizaron los casos, se dieron cuenta que muchas mujeres extranjeras habían aceptado de buena manera la fe de los judíos. Y en este caso, pues si ellas se hacían prosélitos de la religión judía, entonces ya no había delito que perseguir. Pero tuvieron que llamar a cada uno, por eso dijeron, vamos a llamar a los jueces, estén los representantes del pueblo, llámenlos en turnos. Y cuando analizaron todo esto, se dieron cuenta, pues que muchas mujeres, pues habían aceptado la fe, ¿sí?
Lo que Pablo dice en la carta a los Corintios, su primera carta, capítulo 7, dice, si estás casada, mujer, si tú fuiste llamada y tienes marido infiel, pero él acepta, ¿sí?, vivir en esas condiciones, dice, no lo dejes. Lo mismo pasa con el hombre, ¿no? Tienes una mujer cuando te convertiste y ahora ella no cree, pero si ella consiente y está de acuerdo en estar contigo, no te separes de ella. Bueno, el mismo principio se aplicó aquí en Esdras capítulo 10. Por eso fue necesario llamarlos por turnos, llamarlos en su momento y que estuvieran los jueces. Investigaron, preguntaron a las mujeres, vieron quienes tenían hijos y las mujeres externaron su deseo de permanecer. Obviamente no se trata de separar, se trataba de separar a las familias y de abandonar a estas pobres mujeres. Yo les dije, esto hubiese sido inhumano. Analizaron la situación y dijeron, muy bien. Entonces, de esta manera, de hecho, el proceso que se llevó, el tiempo que se tardaron, dice la palabra de nuestro Dios que tardaron 3 meses. Versículo número 16. Dice, e hicieron así los hijos de la transmigración, y apartados que fueron luego Esdras sacerdote y los varones cabezas de familias en las casas de su padre, todos ellos por sus nombres sentáronse, aquí está el dato, el primer día del mes 10 para inquirir el negocio. Se llevaron el mes 10, el 11 y el 12, 3 meses. Versículo 17, y concluyeron con todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras al primer día del mes primero. Entonces, este proceso que llevaron los jueces para estudiar cada uno de los casos, se dieron cuenta pues que había muchas mujeres, sí, extranjeras. Ya leímos el texto donde dice, somos muchos los que hemos prevaricado. Pero una vez que vieron que las mujeres estaban dispuestas a permanecer dentro del pueblo de Dios, pues de esta manera solucionaron el problema. Solucionan el problema en 3 meses. Los resultados mostraron que la mayoría de las esposas extranjeras se unieron al pueblo de Dios. Y los últimos versículos que contiene el capítulo 10 de Esdras, ¿ya vieron que son puros nombres? Son puros nombres. 113, me di a la tarea de contar uno por uno, 113 varones tenían mujeres extranjeras que no aceptaron hacerse prosélitos de la religión de los judíos. Solamente 113. ¿De cuántos? No se sabe. Pero cuando dijeron, somos muchos los que hemos prevaricado, este asunto no se arregla ni en un día ni en 2. Se llevaron 3 meses en analizar. ¿Se imaginan cuántos casos eran? Muchos. Y el que solamente 113 varones tuvieron mujeres que no quisieron aceptar la religión de los judíos, resultó ser poco. Algunos hablan, obviamente estas son especulaciones, ¿no? Como lo que les comenté de Zacarías 10, Zacarías 3:10, 2:10, perdón, ¿sí? De que las habían repudiado porque se pusieron quemaditas del sol, ¿no? Ya no les gustaron y las dejaron. Son especulaciones, pero finalmente son una probabilidad, una posibilidad. En la especulación que se hace de estos 113 que tuvieron mujeres que no aceptaron la fe, dicen algunos que era menos del 1%. O sea, ¿cuántos en realidad tenían mujeres extranjeras? Pues sí, la referencia bíblica dice, somos muchos. Y el que solamente 113 no hayan aceptado, dicen algunos, los resultados que aquí se contemplan, ¿sí?, son nobles. Hasta cierto punto son nobles. ¿Y en qué nos vamos a dar cuenta de que pues en realidad no fueron muchos y que el resultado fue noble en la separación de estos matrimonios? Fíjense, la bondad y la benevolencia de Dios.
porque en muchas de estos matrimonios mixtos no hubo hijos. Y hay una referencia en el último versículo, ¿sí? Está mencionada implícitamente en el versículo final de Esdras 10, en el versículo 44. Bueno, ya les dije, menciona todos los nombres. Sí los conté uno por uno, 113 me salieron a mí. ¿Sí? 113 hombres que estaban casados, ahí están sus nombres. No se ocultó, sino que se reveló. La cifra pues pareciera alarmante, ¿no? Comparada con los que habían prevaricado, fue noble. Versículo 44 dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras. No es el total, es la lista de quienes no, de las mujeres que no aceptaron, según los comentarios, la fe de los judíos. Y había mujeres de ellos que habían parido hijos. Dicho en otras maneras, algunas de ellas sí tenían hijos. Y el comentario se centra en que precisamente de esos matrimonios mixtos se cumplió lo que dice Deuteronomio 28, 15 y 18. ¿Sí? Habían pecado, ¿sí? Era un pecado tener una mujer extranjera. Por la causa que haya sido, de todos modos, el pecado estaba allí, tenían mujeres extranjeras. Esto para Esdras fue muy grave porque esa fue la razón por la que Dios los castigó mandándolos a Babilonia en ese cautiverio de 70 años. Cuando Esdras se da cuenta de que esto está volviendo a resurgir, entonces ve la gravedad del asunto, proceden de esta manera. Y una vez que ellos estaban viviendo con mujeres extranjeras en estos matrimonios mixtos, dice Deuteronomio 28. A ver, si lo tienen, sigan ahí con su mirada la lectura. 28:15 dice, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 18. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Como consecuencia de no oír la voz de Jehová, su Dios, para cuidar de ponerla por obra, una de las consecuencias, porque ahí dice, si tú no obedeces la voz de Dios, te vendrán todas estas maldiciones. Y ahí hay un listado en Deuteronomio 28 de todas las maldiciones que iban a venir sobre ellos, pero una en relación a las mujeres, dice, si tú no obedeces a Jehová tu Dios y no pones por obra sus mandamientos, tu mujer va a ser estéril. Dice, el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, es decir, la tierra no te va a producir lo que tú esperas que produzca. Tus vacas no van a parir lo que tú esperas que paran. Los rebaños de tus ovejas, lo mismo. Vino entonces como consecuencia, comentan, o como castigo para estas mujeres, para estos hombres que tomaron mujeres extranjeras, que no tuvieron hijos. Y acuérdense que esto para los judíos era maldición. Una mujer que no tenga hijos, pues bien, Dios les aplicó lo que ya les había dicho en Deuteronomio 28. Por eso el versículo 44 dice, y algunas de ellas parieron hijos. No todas. Entonces, a ver, de esos 113 casos que se mencionan, donde sí las mujeres fueron echadas, dicen algunos, muy pocas llevaban niños. Y obviamente no las despidieron así como aparentemente se lee. No, dependiendo de la condición de cada varón, le dieron una dote, le dieron una compensación y dijeron, regrésate a tu casa. Tú no puedes estar con nosotros porque no aceptas nuestra fe. Mira, cortamos por el mejor camino, tú regresa a tu casa, aquí está esto. Dieron una ayuda, una manutención,
y las mujeres se fueron. Entonces, no agrava tanto el asunto. Dios, hermanos, no es un Dios que se complazca en la maldad. Aun cuando ellos habían pecado, nosotros vemos cómo Dios llevó a feliz solución este asunto de los matrimonios mixtos, ¿sí? Cosa que yo les mencionaba, que Pablo también ya en el Nuevo Testamento dice, ¿tú tienes un matrimonio mixto? Veamos cómo Dios aún, y ya lo mencionamos también estudios atrás, aún en esos matrimonios mixtos, Dios es condescendiente en muchas cosas. Por eso dice Pablo, el marido infiel es santificado en la mujer fiel y los hijos infieles son santificados cuando uno de ellos es creyente. Y vemos la bondad de Dios. Que el Señor, hermanos, bendiga a su pueblo. Dios es sabio en lo que hace, ¿sí? No les concedió hijos. El Señor sabía por qué. En estos matrimonios mixtos no los hubo. Dice, solamente algunas llevaban, pero Dios es bueno. Tenemos un Dios misericordioso. El arrepentimiento debe de vivirse tanto como la fe, no ser algo momentáneo, sino algo que sea constante en la vida de un creyente. Nosotros estamos en esa vida en la que Dios está obrando a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dejémonos guiar y que el Espíritu Santo, hermanos, nos muestre la voluntad de Dios. Que el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros. Amén.